Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 194, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 6. El neocriticismo. 725. Renouvier. El concepto de la historia. Esta necesidad domina su concepto de la historia. Se pueden reconocer en la historia dos especies de leyes. En primer lugar, leyes empíricas, establecidas por la observación y contingentes en su aplicación. En segundo lugar, leyes a priori, que deberían depender de una única ley y dar el desarrollo del destino humano en todos los órdenes del pensamiento y de la acción de todos los pueblos del mundo. Las leyes empíricas suponen el libre albedrío humano y la no predeterminación de los grandes acontecimientos, al menos desde el punto de vista de nuestra ignorancia, aun cuando estuvieran concatenados y determinados de un modo desconocido para nosotros. Las leyes a priori, en cambio, implican el determinismo absoluto y el poder del espíritu humano para definir y abrazar toda la serie de su desarrollo. El reconocimiento de leyes a priori en la historia conduce al fatalismo. Esta es la conclusión de la filosofía de la historia de Hegel, lo mismo que del positivismo de Saint-Simon. Renouvier niega que la historia sea, como afirma Hegel, un puro producto de la razón, una teodicea, en la que lo ideal coincida con lo real y la libertad no sea más que necesidad. En cuanto a la doctrina de Saint-Simon, no hace más que repetir, con otro lenguaje, la tesis de Hegel. La identidad de Dios, espíritu y materia, con el desarrollo cósmico, el progreso continuo y fatal de la humanidad, la justificación del pasado, la definición del mal como bien menor, la reducción de la libertad al derecho de obedecer a la necesidad o a la autoridad, la subordinación forzosa de toda individualidad a su ambiente social. Por otra parte, el pesimismo de Schopenhauer es, asimismo, determinista. Y a todas las concepciones a priori, optimistas o pesimistas, Renouvier opone su filosofía analítica de la historia, que tiende a determinar los orígenes y las concatenaciones reales de las ideas, de las creencias y de los hechos, sin otras hipótesis que las inevitables en lo referente a las inducciones psicológicas y morales y al grado de incertidumbre de los documentos. A través del estudio analítico de la religión y de la moral de las épocas primitivas, Renouvier llega a establecer la función de la libertad humana en la historia. El ser y el deber ser no coinciden en la historia. Según Renouvier, existe una moral distinta de la historia, esto es, de sus propias realizaciones. Pero la historia, en cierto modo, es una función de la moral, en el sentido de que el pensamiento juzga, corrige, rehace los juicios, los actos y los acontecimientos históricos. Y, por otra parte, la moral es una función de la historia, en el sentido de que la misma conciencia moral se ha formado y desarrollado a través de la historia, que es la misma experiencia humana en su desarrollo. El progreso no es, pues, una ley fatal. Considerarlo como tal significa debilitar la conciencia moral y disponerse a declarar como necesario y justo todo lo que ha sucedido. Renouvier no niega el progreso, pero cree que únicamente será cierto y continuaría indefinidamente si el mal no llegase a interponerse, si los errores, los vicios, los crímenes no tuviesen sus consecuencias y sus efectos tanto en las naciones como en los individuos. La historia es el escenario de la libertad en lucha, y solo en cuanto la libertad se afirma y se realiza a sí misma, la historia progresa y se amolda a la vida moral. Esta es, en efecto, el dominio de la libertad. En la ciencia de la moral, 1869, Renouvier ve, en el principio de que el hombre está dotado de razón y se cree libre, el fundamento necesario y suficiente de toda la moralidad humana. La moralidad consiste en la capacidad y prácticamente en el acto de determinarse por lo mejor, esto es, de reconocer entre las diferentes ideas de lograr la idea particular de una acción obligatoria y conformarse con ella. Renouvier adopta totalmente el concepto kantiano del imperativo categórico y lo funda en el conocimiento originario que el hombre posee sobre lo que debe ser y debe hacer, conocimiento opuesto al que le es dado por sus propias manifestaciones.
La convicción de la problematicidad de la historia conduce a Renouvier a la sorprendente tentativa de construir la historia apócrifa del desarrollo de la civilización europea, como hubiera podido ser y no ha sido, en la Ucronia, la utopía de la historia. Renouvier parte de la consideración de que si en una época determinada los hombres hubieran creído firme y dogmáticamente en su libertad, en vez de acercarse a creer en ella de manera lentísima e imperceptiblemente mediante un progreso que es quizás la misma esencia del progreso, desde aquella época la faz del mundo hubiera cambiado bruscamente. Basándose en esa consideración, imagina los rasgos que caracterizarían la historia de Europa si se admitiera la posibilidad real de que la serie de acontecimientos, desde el emperador Nerva hasta el emperador Carlomagno, hubiera sido radicalmente diversa de lo que de hecho ha sido. En este caso, Europa se encontraría ahora en una condición de paz y de justicia social. Las guerras religiosas hubieran acabado y habrían conducido a la tolerancia universal. También habrían acabado las guerras comerciales, pareciendo incapaces de crear el monopolio único a que tiende la avidez de cada nación, y las guerras nacionales o de preeminencia habrían, a su vez, cedido el paso a la implantación de la libertad y de la moralidad en el Estado. Además, el trabajo sería tan honrado como el ejercicio más digno de la actividad humana, y la obra del gobierno sería considerada como un trabajo de interés público dirigido al bien común. La utopía histórica de Renouvier parece fundada precisamente en la tesis que niega una profecía, tanto respecto al pasado como respecto al futuro. Solamente es posible si se admite la necesidad de la historia. El carácter problemático de la historia convierte en fundamentalmente indeterminadas las relaciones entre los acontecimientos, y por esto no cabe hallar ninguna hilación en las hipótesis ficticias que se pueden formular, en los sí que se pueden introducir en la consideración de los hechos. Renouvier se da parcialmente cuenta de esta dificultad y observa, al fin de la obra, que admitida una desviación posible en un cierto momento del curso histórico, otras desviaciones se presentan en otros puntos, haciendo sumamente incierta y arbitraria la construcción hipotética. Pero afirma que su finalidad ha sido eliminar la ilusión del hecho consumado, la ilusión de la necesidad antecedente, por la que el hecho realizado sería el único, entre todos los demás imaginables, que hubiera podido realmente suceder. Puesto que se trata de una ilusión, debe permitirse disiparla reclamando el derecho a introducir en la serie efectiva de los hechos de la historia un cierto número de determinaciones diferentes de las que se han producido. Este intento habrá, en todo caso, obligado al espíritu a detenerse un momento en el pensamiento de los posibles que no se han verificado y elevarse así más resueltamente al pensamiento de los posibles que están todavía en suspenso en el mundo. La utopía histórica, en otras palabras, le es sugerida a Renouvier por la exigencia de sustraer al hombre de la tiranía del hecho y de la ilusión de la necesidad. Y se puede dudar de la eficacia de la utopía, pero no del valor de esta exigencia.